Hola a todos, mi nombre es Connie y me encuentran en Instagram y TikTok como Conita Muscaria. Y mi nombre es Chopi y me encuentran en Instagram y TikTok como Sofía Soriu. Y ambas nos encuentran en redes sociales como Instagram, YouTube y TikTok, como siempre con el nombre Mi Vida en Series. ¿Cómo estás, Chopi? Estoy disfrutando el verano, Connie, sorprendentemente. ¿Sabes qué? Vaya. Ya, sí, estamos entrando en los días de 30 grados y siento que este año lo estoy sobreviviendo mucho mejor a los años anteriores, la verdad. No quiero adelantarme, porque esto se podría poner terrible en unas semanas más, no lo sé. Pero de momento como que siento que adquirí una nueva skill, weona. Como que, no sé, me siento adulta ahora que no me estoy quejando del verano. Y eso, he estado en eso como sobreviviendo muy bien al verano. Y otra cosa que he estado haciendo últimamente, que tú lo sabes porque nos tenemos en TikTok, mi vida ha consistido, Connie, en ver thirst traps de Anakin. Eso es todo lo que he hecho con mi Ujú. vida prácticamente. Como que cuando no estoy solo del podcast, estoy solamente viendo cosas de Anakin. Así que decidí que no me voy a convertir quizás en minita Star Wars, porque no sé si estoy a ese nivel todavía, pero voy a tener que ver sí o sí el resto de las películas porque descubrí que hay más cosas donde sale Hayden Christensen. Como que no son solo las 3 películas donde sale, sino que hay otras cosas donde este hombre Ujú. sale. Así que ahora necesito meterme en esta pasta para poder seguir viendo a mi marido, básicamente. Yo cuando chica igual pasé por esa etapa, Chopi. Yo la primera vez que vi a este hombre me Tú pasó ya la misma estuviste aquí. wea. Sí, yo ya estuve ahí, weona, y efectivamente me vi las otras películas en las que Es actúa. que En siento que ninguna lo llegué hace muy bien, pero en todas se ve minísimo. Siento que llegué tarde a una fiesta súper buena, ¿cachai? Como que estoy todo el rato así como, weón, tantas veces la gente me había dicho que mire Star Wars, ¿por qué nunca nadie me mostró una foto de ese hombre sin polera? Yo lo hubiera visto al tiro, si yo no necesitaba que me convencieran tanto, ¿cachai? Ujú. Así que, nada, estoy en eso. Yo creo que, de hecho, probablemente después de grabar este episodio, me voy a poner manos a la obra para ver el resto de Star Wars. Quizás si la veo, alguna vez podríamos hacer episodio de Star Wars. Quizás el otro año. ¿Cierto? Ujú. Para Sí, agarrar como estaría algún bueno. aniversario, cosas así. Pero, Ujú. pero eso ha sido mi vida básicamente. Solo soñar con ese hombre, lo cual es bueno porque me faltaba un celebrity crush que sí me caiga bien. Y Hayden Christensen es un hombre perfecto, weona. Y cada vez que Ujú. me sale una entrevista de él y sale contento, como que me ilumina el día, weón. Así que yo no estaba ahí cuando le estaban tirando hate. Pero saber que la gente le estaba tirando hate es algo que me tiene preocupada. Y estoy como contenta de que él está bien ahora, ¿cachai? Yo Es llegando cuático full porque 20 estás años tarde viviendo, todo. sí, estás viviendo todo esto como en meses, semanas de hecho, estás como viviendo todo esto en semanas. Exacto. Entonces paso como del luto a la alegría súper rápido, pues, weón, porque me entero de algo distinto todos los días, ¿cachai? Todo para mí es nuevo. Así que nada, si tienen recomendaciones para meterme al mundo de Star Wars, los leo. Pero cuéntame cómo estás tú, Connie, porque este es un episodio especial, así que quiero escuchar todo sobre ti, buena. Estoy feliz porque estoy a punto de cumplir 28 años, Chopi. ¿Qué se siente? 28 años. Es como un número serio igual, encuentro yo. Sí. Sí, es un número serio. ¿Sabes que cuando yo era niña pensaba que a esta edad iba a estar casada y iba a tener hijos? Y ¿Y no los tengo? prácticamente, pero prácticamente lo estás porque tienes a las chicas. Y yo considero que las chicas son tus hijas Ujú. biológicas que diste a luz, buena. En mi libro, las chicas son mis sobrinas, pues. Pero sí, es cuático como llegar a esta edad y pensar que cuando niña yo veía a la gente de 28 años y pensaba que eran como adultos muy, muy grandes, weón. Sí, Porque, muy claro, mi adulto. mamá fue mamá muy chica, entonces cuando tenía Mm. 28 ya como que estaba todo hecho, ¿cachai? Sí, tienes razón. A mí me pasó lo mismo. Mi mamá igual fue mamá joven. Onda, mi mamá, tipo, a mi edad yo ya era como full una personita, po, ¿cachai? Cuando mi mamá Ujú. tenía 28 yo era una full persona que hacía cosas y conversaba, po, bueno. Y esa weá es como súper aterradora de pensar, como que en verdad me da risa que mi mamá a los 28 tenía como una hija y yo a los 28 lo único que tengo es TikToks de Anakin Skywalker descargados en mi teléfono, ¿cachai? Ujú. Como que vida súper nada que ver, po, weona. Sí, es muy cuático. Todavía me siento excesivamente joven. Ese es el Sí, tema. me Siento pasa lo que mismo. cuando digo 28 siento que es muy poquito, como que soy muy chiquita. Just a Girl, a mí me pasa lo mismo, como que yo ya tengo Ujú. 28 hace rato, ¿cierto? Los cumplí en noviembre del año pasado, ahora voy a cumplir 29. La verdad no me aterra el número 28 ni 29, pero es porque siento que no lo siento. Como que los 28 no Ujú. se sienten como yo me imaginaba cuando era niña. Mm.
Sí, y estoy pensando si así se van a sentir los 30 también, porque luego en gran parte de mis 20 dije, pero es que cuando uno tiene 30 uno ya es adulto, Ajá. pero en bola no, porque hice amigos que tienen 30 y tantos y Sí, siento que los veo igual que yo. yo tengo amigos que tienen hasta 40, weona, y la verdad es que no hay mucha Ajá. diferencia, Connie. O sea, siento que estamos viviendo muchas cosas muy similares, la verdad. Ujú. Sí, en el mismo Cuático. como estadio de la vida. Sí, sí, exactamente. Como que igual estamos todos coleccionando Funko Pops, entonces como que no se siente tan seria la edad que tenemos. Eso es lo que me pasa. Ujú. Exacto. Pero sí. Ya, y ahora cuéntame de qué vamos a hablar hoy. ¿Qué vamos a hablar en tu día especial y por qué? Porque quiero saber por qué escogiste esto. Weona, esto me tiene súper emocionada porque esta era una serie que yo la tenía, siempre decía así como ya, para mi episodio de cumpleaños vamos a ver esto, pero luego Ujú, veía alguna otra weá y como que se me olvidaba y siempre quedaba en segundo lugar, ¿cachai? ujú. Pero este año dije, no, weón, este año la Chopi iba a ver Watchmen. Exacto. Y lo hice, weón. Logré verlo todo. Ajá. Estoy Así emocionada. que hoy vamos a hablar de Watchmen, vamos a hablar tanto de su versión cinematográfica del 2009, que fue dirigida por Zack Snyder, y también de la serie de HBO de 2019, que fue dirigida por Damon Lindelof, que puede ser un nombre que te suene bastante porque tú viste Lost. Ujú. De hecho, sí. ¿Sabes qué? El nombre de Zack Snyder, de hecho, también me suena un poco porque yo siempre he escuchado una frase, Connie, que no sé si tú me lo sabrás explicar o si sabrás porque quizás la gente dice eso, pero como que siempre escucho como The Snyder Cut, ¿cachai? Como el corte de Snyder. Y como que la gente hace referencia a esas cosas y no entiendo, esto es como a superhero thing, como que este tipo hace más películas de superhéroes, me imagino yo. Sí, es que él es muy fanático de los superhéroes, entonces él Ah, hace ya. películas de superhéroes y las hace excesivamente largas. Ya sé que últimamente estamos Ah, más acostumbrados a las películas más largas porque cada película que sale dura al menos 2 horas y tanto. sí. Ya es como raro que las películas duren menos que eso, Ujú. pero antes, si mal no recuerdo, las películas duraban hora y media. Sí, Y Zack ¿cierto? Snyder desde hace mucho tiempo, y de hecho desde el 2009 con la película de Watchmen, él viene haciendo películas que pueden llegar a durar 3 horas. ¿Cachai? Wow. Él viene de antes con esa manía. Entonces, el Snyder Cut es la idea de que Zack Snyder Ah, siempre tiene guardada una versión más larga de su película, pero que concha tu madre. probablemente el estudio no le permitió estrenar. La mayoría de las veces efectivamente es así, porque, bueno, nadie va a aguantar 3 horas, ¿cachai? Ah, esto me hace sentido porque yo full me metí en tu tema del cumpleaños, Ujú. buena, yo he hecho mi tarea, todas las cosas, y yo leí, Muy bien, gracias por pero eso. por supuesto, esto es full compromiso, y yo leí en una parte que, pero es que no sé si quizás lo estoy citando mal, es que no creo que sea posible, Ujú. pero yo leí que existen 3 cortes de la película de Watchmen. Sí. Ah, es real, ok. Es real, sí. Y La que esos se tendrían escenas estrenó, distintas. la que se estrenó, ¿cierto? Que dura, me parece que dura como 2 horas también, ¿cierto? Sí, Sí, es dura larga. como, sí, pero, o Sí, sea, es larga entre comillas, yo la encontré que estaba bien. pero para la época, para el año 2009, era larga, Ah, bueno, sí, ¿cierto? es verdad. Si lo pensamos en el 2009, sí, creo que es porque estoy muy aclimatada como eso, esto, como que ya me es normal eso, Ujú, pero sí, son sus 2 horas. ujú. Y luego está como el corte de director, ¿cierto? O sea, como la versión extendida que dura más, que le agrega como, Ujú. no sé, ponte tu media hora más. Y luego está el corte de Zack Snyder, que incluso viene con un corto animado dentro de la película. Hace ¿Qué? No como te una puedo pausa creer. para mostrarte un corto animado. ¡Ay, qué bacán! Y esa Ay, lo wea dura encuentro como tres genial. horas y tanto. Oh, concha tu madre. ¡Qué brutal! Zack Snyder es igual como que nosotras, Chopi, no sabe cuándo callarse. Me encanta. Y esta es Como una que no sabe figura, cuándo detenerse, porque piensa que todo es importante, ¿cachai? Tiene pero es que a veces exactamente todo el es mismo problema importante. que nosotras. Todo es importante, entonces nada se puede Dios. cortar. Oh, me encanta. ¿Y a Zack Snyder lo queremos o qué opinamos de él, Connie? Como que, ¿qué tan querido es en el mundo de los superhéroes? Es una figura ambigua, porque mira, a mí me cae súper bien Zack ¿Ya? Snyder. La verdad no estoy muy metida en qué opinará políticamente, pero en cuanto a las películas que hace, a mí él me cae bien porque yo siento que él es una persona que quiere tanto a los superhéroes que quiere que el resto también lo quiera, ¿cachai? Como que él hace su mayor esfuerzo por hacer que esta wea se vea seria.
cuando no necesariamente la es. Entonces, como que empatizo mucho con su lucha, ¿cachai? Como de que los superhéroes igual pueden ser para los adultos y la weá. Pero al mismo tiempo yo lo miro y digo, puta, igual es como un poquito patético, ¿cachai? Como que igual podrías como bajarle la intensidad a la weá que estás. ¿Qué quieres? Como... Pobrecito. Como que si uno lo ve desde afuera, se ve un poquito raro. Ya. Entiendo. Y sí, bueno, cuando hablemos de Watchmen, de hecho más adelante, vamos a discutir un poquito más si es que Zack Snyder era la persona correcta para hacer la película, de hecho. Así que yo creo que podemos ir a Perfecto. eso. Para aclararles, chickens, este resumen pésimo, la primera parte no es tan pésima porque la verdad, como la película es del 2009, no esperamos como mandarlos a ver la película. Pero el resumen de la serie sí va a ser un poco más pésimo para que puedan ver la serie y sorprenderse como con los plot twists de la serie. Ajá. Y no vamos a tratar tanto el cómic porque... El episodio quedaría efectivamente como un Snyder Cut de 3 horas y media. Así es que empezamos a hablar de todas las referencias del cómic que no se tomaron, de los personajes que aún no han salido en ninguna de estas adaptaciones. Así que nos van a perdonar eso. Sí. Podríamos sacar Snyder Cuts del podcast. Sí, podríamos hacer como el podcast y luego el Snyder Cut del podcast. Que dura 5 horas y media, sin break al baño, weón. Cada episodio de la serie va a ser 1 hora. Va a tener la misma duración la crítica que cada episodio. Sí, po, obvio, po. Así que, Chopi, hazme el honor, por favor, de empezar a contarme un poquito de Watchmen, ya que tuviste la oportunidad de ver por primera vez esta película. Sí. Ay, para mí ha sido muy fascinante. De hecho, primero tú no me habías dado la tarea de ver la película, como que no era necesario. Pero cuando empecé a ver la serie, me gustó tanto la serie que yo paré todo y dije, no, yo necesito ver la película porque siento que me estoy perdiendo como de la experiencia entera. Y fue un acierto. Entonces, ¿de qué va esto? Watchmen toma elementos de la vida real, como por ejemplo guerras y conflictos, y nos muestra qué hubiese pasado si los personajes de Watchmen existieran. Es decir, qué consecuencias históricas y políticas podría tener la existencia de alguien tan poderoso como el Doctor Manhattan y de los demás vigilantes que existen en la serie. Claro, el Doctor Manhattan, para quienes no cachen nada de Watchmen, es un ser casi divino con poderes cuánticos, se dice tanto en la serie como en la película, que tiene tanto poder que poco a poco se está distanciando de la humanidad, porque es una persona que ya está como por sobre los defectos humanos de alguna manera. ¿Cómo consiguió sus poderes? Como dice su nombre, él estaba trabajando en un proyecto que tenía que ver con bombas atómicas, que tenía que ver con cosas nucleares, y él se queda encerrado en una cámara y básicamente la energía nuclear lo destruye completamente. Entonces, en lugar de ser ese el fin, él vuelve de a poco como reapareciendo hasta que su cuerpo se vuelve a materializar, pero ahora tiene como todos estos poderes atómicos. Y en lugar de ser como una suerte de Superman o una suerte como de ser poderoso pero humanizado, como él es capaz de ver el futuro, de ver el pasado, tiene como esta omnipresencia y puede dividirse y puede controlar la materia, pasa de a poco a ser como un personaje que ya no entiende por qué los humanos actúan como actúan, ¿cachai? Como al ser inmortal, en el fondo la vida pierde bastante valor. Sí, creo que igual eso es súper interesante porque, claro, en el caso del Doctor Manhattan, él es como un personaje que se transforma en una especie de dios casi con lo poderoso que es. Pero siento que lo que le sucede al Doctor Manhattan es algo que sucede también como a una escala quizás mucho menos intensa en la vida real, pero que también sucede con personas que siento que adquieren un grado de poder, de fama, de riqueza, que llega a un punto en que la desconexión se empieza a volver cada vez más fuerte. Y no sé si, eso es a propósito, Connie, no sé si será como que de verdad los creadores del Doctor Manhattan, como de la serie, estaban intentando hacer ese comentario necesariamente, pero es la vibra que yo sentí todo el rato, como que es lo mismo que le ocurre a los seres humanos cuando están como muy ebrios de poder de repente. Bueno, para Alan Moore esto claramente era un comentario político, ¿cachai? Quizá a diferencia de la película de Zack Snyder, y ahí ya viene como una de las primeras críticas, pero Alan Moore efectivamente
crea a cada uno de los personajes de Watchmen con la idea de que sean una crítica a ciertos sectores políticos. Y como dices tú, Doctor Manhattan viene a... Primero representa el miedo que le teníamos a las bombas atómicas y, bueno, que todavía le tenemos, pero que en ese momento de la historia era como mucho, mucho más latente, como esta idea de que estábamos a las puertas de un conflicto nuclear. Y también, como dices tú, esta idea de que una persona que está como a cargo de la guerra al final ve números nomás, po. Y eso es un poco lo que empieza a ver Doctor Manhattan, ¿cachai? Exacto. Empieza a ver a los seres humanos como si fuesen dígitos más que personas que sienten y que tienen problemas, ¿cachai? Y que esos problemas incluso pudiesen estar relacionados con él. Ahora, la película, eso sí, comienza con una secuencia que yo encontré bastante bonita porque es una secuencia que te resume la historia de estos personajes y cómo han ido participando en eventos como la guerra de Vietnam, en donde la participación de Doctor Manhattan fue tan cuática, de hecho, que en esta realidad Vietnam pasa a ser un nuevo estado de Estados Unidos. Y también, y eso no sé si queda tan claro en la película. Porque en el cómic, por ejemplo, y hay una pequeña comparación, esto queda muy muy claro, de que Vietnam pasa a ser un nuevo estado. Yo y no en la entendí esa serie, parte. de hecho, también. En la serie te queda súper claro que Vietnam es un estado. Pero la película como que ignoró un poco eso. Sí, yo no entendí ese paso de la película a la serie y de hecho yo no sabía por qué eso era así en la serie. Porque yo no lo entendí al ver la película. Porque yo paré de ver la serie como al capítulo 2 más o menos, porque dije, ya no, yo quiero ver la película, como que necesito eso. Entonces ahí fue a ver la película y después cuando volví a la serie, Vietnam era yankee y no supe qué chucha pasó ahí. Claro. Y esa es como una primera crítica, ¿cierto? Zack Snyder como que, no sé si le tuvo miedo a esa weá o derechamente pensó que no era tan importante. Quizás, pero sí, pues la participación de Doctor Manhattan marca tanto la historia al ser este ser tan poderoso que puede destruir como aldeas completas con solo desearlo, que Vietnam pasa a ser un estado. Y creo que la única como guiño que hace la película es que como esta película empieza con la muerte de uno de los personajes, que es el comediante, que es uno de los Watchmen, cuando él muere y está la bandera tiene una estrellita más porque es el nuevo estado, ¿cachai? Pero esa es la única referencia que pilla ahí en toda la película en relación a eso. ¡Oh, qué brígido! Hoy siento que necesito volver a verla, qué bacán. Para poder mirar eso. Quizá en el Snyder Cut de 3 horas y media ya. Ah, capaz. Él haya explicado eso, pero no sé. Donde viene una animación, también hay un libro. Todo. Un enlace para una ir a obra de leer la teatro. página de Wikipedia. Claro. Sí. Bueno, como bien dices, ocurre la muerte del comediante y frente a esta muerte aparece uno de los personajes más interesantes de la historia y que, si soy sincera, creo que este es el personaje que me hizo querer ver la película, que es Rorschach. Y él cree estar frente a un asesinato. Pero los demás Watchmen piensan que está como paranoico o derechamente lo ignoran. Como que Rorschach empieza a comunicarse con los demás para decirles que ocurrió esto y siento que nadie le toma el peso que él le está tomando. Y la verdad como que yo no entendí tan bien eso. Como que no sé por qué a nadie más le pareció como alarmante. Sí. Y eso es otra cosa, que la película te muestra a Rorschach como una figura súper fascinante desde el principio de la película. Cuando Alan Moore desde el principio quiere mostrarte que Rorschach igual es un poquito patético, ¿cachai? No un poquito, es bastante patético. Entonces, ahí sí se entiende muy bien por qué los demás Watchmen no lo pescan. Porque es común que él sea paranoico, ¿cachai? Es común que él sea un poco como lo que ahora conocemos como Red Pill Content, ¿cachai? Como... Ah, ok. Eso siento que me explica muchas cosas también que también ocurren en la serie. Como que ese era contenido que quizás me faltaba. Porque sí entiendo algunas cosas del personaje. Por ejemplo, es como... Dentro de las cosas que lo hacen interesante, quizás podríamos hablar, en primer lugar de la máscara, ¿cierto? Que la máscara es como una cosa súper visualmente impactante de este personaje. Esto de que él esté vestido con su trench coat y tenga la máscara que parece una mancha del test de Rorschach es muy bacán. Pero lo que sí como que pude captar en la película es que Rorschach es un personaje que no ve mucho los matices, como las zonas grises de las cosas. Y que cree que...
desde su propia concepción de la moralidad puede decidir quién merece como morir o ser castigado. Pero siento que no me quedaba tan claro como mucho de la ideología de Rochard como personaje, por así decirlo. Como que no sé si salí con una visión clara de la mentalidad de Rochard, y de hecho para mí ese personaje es como uno de los enigmas también de la película, porque si bien te van revelando más cosas de él a medida que avanza la narrativa y todo, siento que no llegué a terminar de conocerlo, Connie. Y no sé si es como... No sé si es que yo no entendí quizás bien todo, o si quizás me falta el contexto de los cómics, pero... Puta, me gustó mucho ese personaje y me hubiera gustado saber más. Ahora, toda esta visión que él tiene está justificada, por supuesto, porque tuvo una infancia muy traumática y le tocó presenciar un crimen horrible. Pero como que me quedé con ganas de saber más de Rochard, si te soy sincera. O sea, no sé si hay más que saber tampoco, Sí. pero como que me hubiera gustado que lo desarrollen más todavía. Sí, como dices tú, este hombre no ve grises y tiene un tremendo, tremendo sentido de la justicia. Y hay algo cuando la gente habla de tener un gran sentido de la justicia y que yo siento que no queda claro, no solo con Rochard, sino con las personas como con la humanidad en general. Ujú. Tener un gran sentido de la justicia no significa ser justo, porque tu sentido de la Eso es verdad. justicia está... alterado, ¿cierto? O está como muy involucrado con la ideología política que tú tienes. Ujú. Entonces, no sé, por darte un ejemplo, pero Elon Musk es una persona que tiene mucho sentido de la justicia. Sí. Pero nosotros no lo vemos como alguien justo porque su sentido de la justicia está permeado por las ideas radicales de extrema derecha que él tiene, ¿cachai? Qué buen Entonces él no ejemplo te está siendo sacaste. justo, Sí, pero tiene ese gran sentido de la justicia, ¿cachai? sí, totalmente de acuerdo. Creo que ese es el mejor ejemplo que podrías haber dado, buena. Queda clarísimo. Ujú. Ajá. Y de hecho, Alan Moore y Dave Gibbons, que son quienes crearon estos personajes, planteaban Watchmen como una deconstrucción del superhéroe. Entonces, en lugar de idealizarlos, ellos buscaban humanizarlos y mostrarlos como figuras rotas, ¿cachai? Moralmente Ujú. ambiguas o incluso peligrosas. La idea de este vigilante que solamente ve blanco y negro es súper peligrosa porque él puede decidir matar tanto a un ladrón como a un violador como a un asesino, ¿cachai? Para Mm, él, si es que rompen su sentido de la justicia, entonces todos merecen morirse, ¿cachai? Y ahí te claro. empieza a sonar un poquito más radical, porque en la película Mm. él es como una figura cool. Yo la primera vez que vi esta película, por ahí Sí. por el año 2011 probablemente, a mí Roger me pareció como un hombre demasiado cool, ¿cachai? Ajá. Incluso yo lo encontraba como medio anarquista, pero no es eso, Sí, ¿cachai? sí, se ve hasta revolucionario. Ay, qué bueno que tú también lo ves de esa manera, porque yo me quedé igual con esa vibra de Rochard. Entonces, si bien sé que hay algunas cosas más detrás del personaje, porque igual estuve buscando en internet algunas cosas, eh, me quedé un poco con gusto a poco ahí. Ya, y ahora que mencionaste a Dave Gibbons, yo tengo una pregunta, pero que no sé si me la podrás responder o quizás está en tu plan como decirlo más Adelante. adelante. Es que, como yo No, estuve... te lo puedo responder ahora. Excelente. Yo, como te dije, investigué cositas sobre Watchmen porque quería entender. Y una Ujú, de las cosas que investigué es que tú a mí ya me habías contado de que Alan Moore es como un señor bien fascinante y que a él no le encantan las adaptaciones de su trabajo. Entonces, cuando estaba leyendo cosas al respecto, me encontré a Dave Gibbons, que yo la verdad no sabía que existía. Pido perdón si es que es un señor famoso, yo no tenía idea. Pero, ¿cuál es su contribución a la serie de Watchmen? Como, ¿quién creó la concepción de estos personajes? ¿O de verdad esto es como de ellos ujú, dos? También tengo la duda de cómo se siente Gibbons respecto a las adaptaciones de Watchmen, si es que quizás estuvo involucrado, a diferencia de Alan Moore. Como, ujú. ¿qué sabemos de Gibbons? Mira, la persona que estaba más a cargo era Alan Moore. Y la Ok. historia debería pertenecerle a Alan Moore. Pero como Ajá. dices tú, a Alan Moore no le gustan las adaptaciones y tampoco le gusta recibir dinero de las adaptaciones que se hacen. Ujú. Entonces Dave Gibbons era un poco como el segundo al mando en esta historia. Y lo que hizo Alan Moore es que colocó a Dave Gibbons a la par de él y todas las regalías que se pudiesen crear de Watchmen las está recibiendo Dave Gibbons. ¿Cachai? Alan Moore en el fondo lo Uh, que hizo fue darle permiso a Dave Gibbons de que él reciba toda la plata de Watchmen porque él no quiere recibir ni un peso. Entonces Dave Gibbons contribuye enormemente a la historia de Watchmen, es cierto, pero no era la persona principal, ¿cachai? No era la cabeza principal detrás de la historia. ok, entiendo. Entonces, Alan Moore es como el escritor y dibujante de la historia. Ujú, Ah, ok. Ok, ahí me queda más claro. ujú.
Bueno, y esta visión oscura de Rochard especialmente, yo encuentro que sigue presente en la película, pero en lugar de criticar esa oscuridad, es como que las figuras, especialmente Rochard, son como enaltecidas, ¿cachai? Sí. Y algunos elementos que quedan completamente afuera y que sí estaban presentes en el cómics, es que este personaje es descrito como de extrema derecha en el cómic, con cosas como, por ejemplo, que él leía un solo diario y ese diario era como el diario de la derecha, ¿cachai? Como de la extrema derecha. De hecho, al final, al final de la película hay una mención de ese diario. No sé si te acuerdas del final. Y sí, ese diario, en donde termina el diario de Rochard, es un diario de extrema izquierda. ¿Cachai? Sí. Weona, pero es que ahora todo me hace tanto sentido. De extrema derecha, perdón, no de izquierda, de extrema derecha. Claro. Bueno, yo te entendí. Pero ahora me hace mucho sentido. Siento que esto me explica también por qué las cosas suceden como suceden posteriormente como en la serie. Como que esto era contexto importante. Ya, me pregunto por qué Zack Snyder evitó mencionar eso sobre Rochard. Como que siento que es una cosa súper integral del personaje, weón. ¿Cierto? Bueno, sí, después vamos a hablar yo quiero traer a la discusión a Zack Snyder, la verdad, en relación a eso. Por favor. Bueno, siguiendo con la historia, para seguir reafirmando la teoría de Rochard, esta teoría que tú habías mencionado de que probablemente esto fue un asesinato y no un suicidio, como se quisiera hacer ver, alguien intenta matar a Ozymandias. Ozymandias es otro Watchmen conocido por ser el hombre más inteligente del mundo, que es un rubio que igual tiene ideas bastante cuestionables, y a él lo intentan asesinar, ¿cierto? Pero antes de poder sacarle información al asesino, este asesino se suicida con una pastilla de cianuro. Entonces es como una muerte instantánea y no le pueden sacar nada de información al respecto. Por cierto, ahora que mencionas a Ozymandias, quiero decir que ese personaje a mí sí me daba vibras fachas y pienso que eso hacía que Rochard en mi mente no se viera tan facho, po. Como que yo pensé que Ozymandias era el cuico culiado facho y igual sí, po, pero como sí. que... igual sí, ¿cachai? Claro, pero Rochard también, po, bueno, y yo no lo sabía. Bueno, a raíz de esto, la tensión aumenta cuando el Dr. Manhattan es acusado de causar cáncer a sus allegados, lo que lo lleva a exiliarse a Marte, que por cierto encontré toda esa parte de la película muy bacán, debo decirlo, como que me gustó toda esa premisa. Sin él, el poder mundial se desestabiliza y el apocalipsis nuclear parece inminente, aunque en todo caso durante toda la historia se hace referencia a que podría quedar la cagada en términos de una guerra nuclear. Sí, pero como que Doctor Manhattan, al haber sido tan cuático en la guerra de Vietnam, porque de hecho en una de las primeras escenas se muestra como de hecho la gente en Vietnam como que lo reverencia, le hace como una reverencia a él, porque es tan poderoso y es tan destructivo que no queda otra forma que mirarlo como una especie de dios, ¿cachai? Claro. Y esa ventaja le da a Estados Unidos la posibilidad como de que nadie se quiera meter con ellos, ¿cachai? Sí, exactamente. Ahora, eventualmente Rochard y Búho Nocturno, que es como una especie de Batman, pero un poco más tonto. De hecho, ya, yo igual tengo como una cosa que decir de Búho Nocturno más rato, porque seguí investigando. Pero bueno. Me encanta. Rochard y Búho Nocturno descubren que todo ha sido parte de un plan orquestado por Ozymandias y que su objetivo es provocar una catástrofe global para obligar a las naciones del mundo a unirse contra un enemigo común y evitar así la guerra nuclear. En la película, Ozymandias usa una tecnología basada en la energía del Dr. Manhattan para provocar explosiones en varias ciudades, haciendo que el mundo vea al Dr. Manhattan como la amenaza y que se unan por miedo contra ese como enemigo común que les provoca esta ansiedad de que les va a hacer algo terrible, ¿cierto? Pero en el cómic la amenaza es un pulpo gigante que cae sobre Nueva York, haciendo que la amenaza sea alienígena. Ahora, ya, yo quiero que tú me expliques más esto del pulpo, Connie, porque me interesa saber de dónde sale esto, a raíz de qué, pero quizás antes te quiero hacer mi comentario del búho nocturno, que es que yo... Mira, a mí como que este personaje en la película no me mató demasiado, pero una cosa que no me terminaba de cerrar era que lo encontré como un poco muy nada, la verdad, cuando lo vi en la película. Entonces busqué un poco más de cosas de él y lo busqué en el cómic porque tú me habías mostrado imágenes del cómic, pero yo no sabía que en chucha era Búho Nocturno, como que no lo reconocí. Y cuando lo fui a buscar como la imagen del cómic, me di cuenta que en verdad el Búho Nocturno del cómic es como más...
es como más patético que el de la película, encuentro yo. Sí. Como que... Y eso que el de la película ya es un poco patético. O sea, no un patético. poco, es como... Es el Watchmen patético, ¿cachai? Sí, él es el Watchmen patético, exacto. Pero cuando vi el del cómic, es como... Bueno, es un personaje que la verdad me pareció más interesante porque se ve como un gallo tan nada, weona, y tan como silly, sí. No sé. Hasta me da un poco de penita. No sé cómo será su historia en el cómic, pero como que me genera un poco de lástima. Incluso. Creo que lástima es la palabra correcta. Entonces, me llama un poco la atención el cambio del búho. A ver, que no quiero decir que es como bacán necesariamente en la película, pero una cosa que no me gustó es el traje del búho en la película, porque siento que hace que se vea bacán el personaje, o que se vea como una especie de Batman, al tener esta figura como un poco más estilizada, que sé yo, que tiene como un traje que igual se ve como de superhéroe. Pero el del cómic es como un gallo nomás, pues en verdad que es un weón que se pone un traje de spandex. Es un weón nomás, es tu vecino. It's just a guy, ¿cachai? Sí, y ahí hay una clara crítica a la idea de los superhéroes, ¿cierto? Y como esta deconstrucción que quería ofrecer Alan Moore, ¿cachai? En el sentido de que te quería mostrar que estos como vengadores, ¿cierto? O estos como vigilantes, que simplemente son personas que se colocan máscaras y un traje, son eso, weón, ¿cachai? Claro. Simplemente es tu vecino cuico que pudo comprar algunos artilugios, algunos artefactos y salió a pegarle a los a los ladrones, ¿cachai? Como que... Sí, y cuando lo planteas así es patético, Búho nocturno para mí es como cuando uno ve esos videos de detenciones ciudadanas. Sí, es full weón. Eso. Imagínate un weón haciendo detención ciudadana con su, no sé, con su traje comprado de Amazon, ¿cachai? Y weón, así como que uno dice, oh, weón, ¿por qué está haciendo eso? Casi como, ¡ay, qué vergüenza! Sí, alguien detenga. Como, ojalá a mi papá nunca se le ocurra hacer algo así, ¿cachai? Es eso. Entonces como que siento que Búho Nocturno es full ese gallo, pero me hubiera gustado que diera más, que fuera más vergonzoso en la película, la verdad. Como que el traje bacán estaba de más, encontré yo. Sí. Pero ese es mi comentario sobre el búho. Ahora, quiero que me expliques esta weá del pulpo gigante, Connie. ¿De dónde chucha sale esto? Claro, es que en el cómic hace como más sentido, ¿cachai? Porque si estamos todos tan concentrados en la guerra, se entiende que lo que nos puede sacar de esta idea de la guerra es una amenaza completamente externa a los conflictos políticos del momento, ¿cachai? Y ese conflicto podría ser algo más alienígena, como un pulpo que cae en medio de Nueva York y que tiene como poderes psíquicos incontrolables de alguna manera, porque es solo un pulpo que cayó y con su onda y su choque psíquico mata a más o menos 3 millones de personas, ¿cachai? En Estados Unidos. Entonces... mata a una cantidad como brígida de personas, no solamente la caída del pulpo en sí, sino como esta onda expansiva, y eso es lo suficientemente brígido como para generar miedo en la sociedad y que nadie culpe a nadie, ¿cachai? Porque esto no fue algo que tiraron los rusos y esto no fue algo que tiró Estados Unidos. Esta wea cayó nomás, po. ¿Cachai? Qué cuático, porque es una decisión que finalmente cambia todo. O sea, va a sonar estúpido lo que estoy diciendo, pero es un detalle que cambia todo el final y el sentido final de la obra. O sea, como que las decisiones que toma Zack Snyder al final, si bien me parecen interesantes de todas maneras, como que el pulpo permitía como una escapada buena, como que pacífica. Pacífica. Sí. Por la paz. Sí, Snyder se fue por una weá como bien tóxica. Claro. Culpar a Doctor Manhattan como a una sola persona. Exacto. Ajá. Bueno, y cuando los héroes descubren la verdad ya es demasiado tarde, y de hecho esa parte me gusta caleta, porque está como este trope de que el villano te va a contar el plan y mientras él está distraído contándote este plan, como que tú puedes detenerlo, ¿cachai? Claro. De hecho, esa escena es como, ya, pero cagaste porque te vamos a detener, ¿cachai? Le dicen a Ozymandias, y Ozymandias es como, bueno, pero si ya lo hice hace media hora, ¿cachai? Como llegaron súper tarde. Siento que esa es como más realista. Ozymandias,
Sí, Ozymandias, eso sí, era otro personaje que al menos cuando yo era niña, y todavía, ¿cachai? Me gusta caleta porque tiene esa capacidad, ¿cachai? Ujú, Él es capaz de manipular al hombre más poderoso del mundo, que vendría a ser Doctor Manhattan, es capaz de claro. manipular a alguien tan paranoico y usar la paranoia de Rochar a su favor, ¿cachai? Porque Ujú, al final lo que hace en toda la historia es que tiene a Rochar siguiendo como migajas de pan que él va dejando y sí, como distraído. Él sí, distrajo a Rochar con un misterio, porque sabe que a Rochar le encanta resolver weas, le encanta como claro. resolver conspiraciones. Ujú, Y distrae a Doctor Manhattan con la única pieza de humanidad que le queda, la posibilidad de que él haya sido el causante de que personas de su vida tengan cáncer, ¿cachai? claro. Entonces me gusta el plan, la verdad es que me gusta caleta el plan de Es Ozymandias. bueno. Siento que es Siento un que súper buen Ozymandias. villano. Sí, eso quería decir yo. Siento que es uno de los villanos más interesantes que he visto porque es como súper realista. O sea, a ver, yo sé que estamos hablando acá como de Ujú. pulpos gigantes y gente como el Doctor Manhattan con poderes, ¿cierto? Pero dentro de la narrativa de la película, los personajes, o sea, de la serie de Watchmen en general, como que los personajes se sienten como gente súper real, gente como con defectos, ¿cachai? Que no son perfectos. Y como que Ozymandias en definitiva se aprovecha de cosas que son normales. ¿Cierto? Porque, Ujú. no sé, como que me hace mucho sentido y siento que eso lo hace un villano tan bueno. Ujú. Bueno, él lleva a cabo su plan, millones de personas mueren, pero él da a entender que gracias a esto la guerra fue evitada, ¿cierto? Porque Mm, ahora los países están conversando entre ellos porque tienen que vencer a una nueva amenaza. claro. Doctor Manhattan, que vendría, al menos en la película, a ser como la mayor víctima de este plan, porque todos lo van a culpar de lo que está pasando, igual ve la lógica del plan. Como Ujú, que él igual entiende que podría haber algo positivo, ¿cachai? En lo que está planteando Ozymandias, entonces decide no intervenir y desaparece del mundo. Rocher, sin embargo, se niega a guardar silencio por estos ideales de justicia que él tiene, ¿cierto? ujú, De que la gente tiene que saber la verdad, de que incluso si esto está evitando la guerra, es como impresentable el plan de Ozymandias. ujú. Así que como se niega a guardar silencio, es asesinado por Manhattan para preservar la paz. Mientras los otros Watchmen, que son Espectro de Seda y Búho Nocturno, deciden guardar el secreto para siempre. Ujú. Y A eso es el mí, final. ¿Qué te bueno, pareció me el final a encanta. ti, Chopi? Connie, es que me encantó, lo encontré genial porque, ¿sabes qué? Lo que es interesante de Rocha es como esto mismo que tú decías al principio, ¿cierto? Que es como un personaje que tiene su sentido de justicia muy fuerte, pero como él no ve estos grises, ¿cierto? Para él es necesario contar la verdad sin pensar en cuál es el bien mayor. Y me encanta que al final de la película, este personaje del Doctor Manhattan, que al final es como una suerte de amenaza durante toda la película, porque como que yo en verdad nunca terminaba de entender muy bien si se iba a transformar en un villano o en un héroe, ¿cachai? Yo sin saber Ujú, cómo qué iba a pasar al final, como que no me quedaba tan claro si era bueno o si era malo. Creo que al final el Doctor Manhattan no es ni lo uno ni lo otro, como que es un personaje que sí vive en áreas más grises, pero al final es él el que toma la decisión de hacer el bien mayor, ¿cachai? Y por eso era como, era necesario ujú, que él se deshiciera de Rochar. O sea, si no hubiera quedado la gran cagada, pues, y como que lo ujú, encontré brillante. Entonces, si bien encuentro que el final original del cómic tiene como una cosa mucho más, es como un final mucho más humano, ¿cierto? Encuentro que el final de la película quizás me gusta más porque como que te abre muchas encrucijadas éticas y morales. Te te hace abre la cuestionarte cosas. posibilidad de Doctor Manhattan como sacrificándose y estando de acuerdo también con un plan que Exacto, eliminó a millones de personas en un instante. exacto. Es eso, pero que a la vez es un plan que más o menos busca el bien mayor, porque como que se supone que está Ujú, evitando como conflictos mundiales, como que se supone que esta hueá va a traer paz mundial, y cuando lo ves así, es como chucha, igual es como un sacrificio lo que le está haciendo. Entonces como que es un personaje que está como en un lugar súper especial y que me imagino que eso como que uno podría pensar, chucha, es como que el Doctor Manhattan quiso quizás salvar a la humanidad, pero que también debe tenerle mucho rencor a la humanidad por haberlo puesto en ese lugar de villano, ¿cierto? Así que a mí la verdad me gusta mucho el final del corte Snyder. O sea, no sé si del corte Snyder, pero de la película de Snyder.
de la película de Snyder. Sí, bueno, y lo que me había faltado aclarar, y que lo habíamos dicho un poquito al principio, Rochard venía anotando todo en su diario. De hecho, Rochard es como quien nos va contando la película, porque él va anotando todo en su diario. Y el diario de Rochard, Rochard ya calculando que era probable que se fuera a morir, él manda su diario a un periódico, ¿cierto? A un diario que nosotros cuando vemos el cómic sabemos que es de extrema derecha, pero que en la película simplemente es un diario, y ese libro termina ahí y te queda como abierto a la interpretación de si es que van a publicar o no van a publicar el diario de Rochard, ¿cachai? Porque está toda la información y cómo él descubre el plan y cómo él ya cachó que Ozymandias fue quien orquestó esto y que finalmente la paz mundial está basada en una mentira. Brígido. Sí. Bueno, ahora yo quiero hacer la pregunta y quiero aquí que hablemos de Snyder, porque ¿qué pasa cuando una historia que lo que buscaba era desmitificar a los superhéroes, ¿cierto?, es adaptada por un director que públicamente ama a los superhéroes, Chopi? Porque Zack Snyder también es el responsable de las últimas películas de Superman. No las nuevas que vienen ahora, sino como las anteriores, las del Hombre de Acero. Y también ¿cómo es que se llama? La Liga de la Justicia, ¿ya? Los live action que salieron de la Liga de la Justicia. Él es la persona detrás de esas películas. Entonces, él es un hombre que de verdad le gustan mucho los cómics. Y no es una cosa que él niegue, pero tomó esta historia que venía a ser un poco una crítica, ¿cachai?, a la idea de los superhéroes. Eso lo encuentro interesante porque ya yo no he visto ninguna de las otras películas de superhéroes. O sea, creo que alguna vez vi de chica el Hombre de Acero, pero no estoy muy segura. Quizás la estoy confundiendo con otra de Superman, en verdad. Pero nunca he visto las otras películas que ha hecho Snyder. Solo viendo esta, yo sí pensaría que él es un fan de los superhéroes, porque ya, yo sé por ti que Watchmen es un poco una serie que busca, como dices tú, desmitificar la figura del superhéroe y hacer una crítica. Pero si yo solamente hubiera visto la película de Watchmen sin ese contexto, no sé si yo hubiera llegado a esa conclusión, porque se ven como bacanes e interesantes todos estos personajes. Onda como que igual, por ejemplo, ya, el Doctor Manhattan es como un personaje un poco polarizante. Siento que no es como que se nota que no es un buen tipo, pero igual lo encontré bacán cuando lo estaba viendo, la verdad. Como que es uno de los personajes que más me gustaba porque lo encontraba muy, muy como enigmático de muchas maneras. Espectro de Seda, Rocha, son como todos personajes de los que yo quería saber más. Y como que siento que la cinematografía y lo bonito que se ve todo, por así decirlo, porque siento que Watchmen es una película que está como que las escenas son muy buenas, weón. Como que hay unos cuadros que son bacanes. Y siento hay algunas que son calcadas, como que se nota que Snyder quiso calcar weas que vio en el cómic, ¿cachai? Como cuadro por cuadro. Bueno, es que los cuadros son muy buenos. Entonces como que la manera en la que eso estaba representado, yo no sé si lo sentí como una crítica de los superhéroes. Como que siento que sí hay críticas en la película, pero no sé si son críticas de los superhéroes en sí. Como que yo no salí con esa impresión, la verdad. Entonces, la película me gustó harto, pero no sé si cumplió su cometido dentro de eso. Claro, como que mantiene el centro, ¿cachai? Como esta idea de quién vigila a los vigilantes, ¿cierto? Que es una frase que se repite caleta, tanto en el cómic como en la película. Como que él entendió que esa idea tenía que ir. Claro. Pero no entendió que los personajes tenían que ser representados como mucho más humanamente, ¿cachai? Y siento que hay escenas en donde él intenta hacerlo, por ejemplo, cuando arrestan a Rochard, como que siento que en esa escena como que intentó mostrarlo un poquito patético, ¿cachai? Como cuando lo vienen a arrestar y de repente, ¿cachai? Que efectivamente Rochard era un loquito del centro que siempre estaba con el cartel de el final se acerca, ¿cachai? Como que siento que ahí hubo un intento de mostrarte que claro, porque era el loquito del centro, Rochard, pero... Claro. Siento sí que a mí eso me hizo empatizar más con Rochard y como pensar como que en verdad era un personaje más complejo quizás de lo que yo pensé al principio, porque como que no terminé de... como que no me disgustó a raíz de eso, ¿cachai? Porque como que ya me estaba gustando, lo encontraba un buen bacán y como que cuando te muestran esa parte o las escenas de él como en la prisión, cosas así, yo todo eso lo encontré como que le añadía una capa con la cual empatizar sobre el personaje, ¿cachai? Como que no sé, como que hay que tienes razón. Es un personaje súper complejo,
Sí. Yo diría que es uno de mis personajes favoritos de la vida, como a nivel de complejidad, ¿cachai? Ajá. Pero al mismo tiempo, como que nunca hay que olvidar como cuál es la postura política del personaje. Esa ¿cachai? es la wea. Por eso me hubiera gustado saberlo, po, weón. Que chucha Snyder. Porque luego uno va diciendo que su personaje favorito es Rorschach y la gente te mira po. raro. Y quedas como imbécil, po, weón. Y hay otro ejemplo que yo creo que está muy bueno para representar al final como las dificultades que tuvo Snyder, yo creo que por su propio fanatismo, es que hay una pelea del callejón donde Espectro de Seda y Búho Nocturno enfrentan a unos atacantes y Snyder convierte esta escena como en todo un montaje de acción, ¿cachai? Y en el cómic se supone que esto tenía que verse como torpe e incómodo, por lo mismo que tú dijiste de Búho Nocturno, ¿cierto? Sí. Búho Nocturno y Espectro de Seda son nuestros vecinos, que son como dos huevones que andaban por ahí nomás y que se creyeron que podían ser superhéroes. Entonces la escena se ve torpe y todo, al menos en el cómic, pero en la película él le agrega como todos estos efectos de acción, ¿cierto? Y que ellos sean como expertos en artes marciales. Sí, po. Entonces se contradice completamente con el cómic, ¿cachai? Una escena que debería ser patética, de repente es una escena que nos dice que estos weones son súper bacanes. Y que son como íconos de acción, ¿cachai? Qué brígida la diferencia, weón. Porque, claro, porque la escena en la película efectivamente es bacán y como que tiene totalmente la estética de las películas normales de superhéroes. Entonces yo nunca podría haber salido de la película con esa impresión, la verdad. Sí. Es que era lo que te decía de la detención ciudadana, po. Esa escena debería verse como una detención ciudadana. con lo raros que se ven esos videos, ¿cachai? Concha tu madre. Es que si me lo imagino así, me llega a dar hasta cringe, weona. Bueno, eso con la película, porque Watchmen no deja de dar, ¿cachai? Como, yo sé que Alan Moore detesta esto, porque Alan Moore hubiese deseado, ¿cachai? Hacer Watchmen y que la wea quedara ahí y que fuese eso, pero Watchmen no deja de tener adaptaciones, no solamente estos dos ejemplos, sino que hay algunas series animadas, algunos cortos animados, ¿cachai? Como que si tú buscáis, pilláis caleta de cosas de Watchmen, incluso hay algunos cómics que no fueron escritos por Alan Moore y Gibbons, pero que continúan algunas historias, que profundizan algunas otras, entonces hay mucho. Y el 2019, Damon Lindelof dijo, weón, yo puedo adaptar Watchmen. Y por supuesto que puede, porque él hizo Lost. y sí, que cuando yo vi que era Damon Lindelof dije, sí hay un Obvio. hombre que puede hacerlo, es Damon Lindelof. Totalmente. Así que vamos a hacerles un resumen igual pésimo, más pésimo que el anterior, porque esta serie sí me interesa que la gente la vea, porque siento que es más reciente, entonces la historia es menos conocida, y es una muy buena serie, Chapi. Sí. Así que esta serie, más que adaptar, lo que hace es que continúa la historia que ya conocemos de Watchmen, que digamos que Snyder adapta el cómic hasta el final, entonces esto vendría a ser lo que viene después del cómic, pero slash película teniendo en cuenta los cambios que hizo la película, ¿cierto? Es por eso que en esta serie efectivamente salen cosas que en la película como que ni nombran. Claro, sí, de eso me di cuenta. Y para mí el primer episodio ya fue bastante impactante, porque está ambientada en Tulsa, Oklahoma, y mantiene el universo del cómic original con su historia alternativa, con todo lo que pasa, ¿cierto?, de Doctor Manhattan, y nos presenta este universo en donde Doctor Manhattan existió y por lo tanto es como una especie de figura pública, ¿cachai? Es una figura que existió, es casi un mito también. Y también está el recuerdo de la caída del pulpo en Nueva York. Entonces es como un mundo en donde seguimos teniendo miedo a que vuelva a caer un pulpo.
Claro, que hace mucho sentido ya. Y también quiero decir que yo evidentemente nunca he leído el cómic de Watchmen, pero como la Connie me avisó de este cambio, me vi como resumen que explicaba todo esto del cómic igual para poder entender más o menos qué estaba sucediendo. Pero sí, la parte del pulpo me gustó mucho porque como fan de las weas del mar, yo encontré fascinante que los pulpos fueran como una amenaza para esta sociedad, weona. Como que me gusta. Como un ícono del terror, ¿cachai? Ícono del Y terror, así te das weona. cuenta que cualquier cosa puede ser terrorífica si lo planteas Sí, bien. po, exactamente. Bueno, la historia de la serie de Watchmen arranca con un evento histórico real, que es la masacre racial de Tulsa de 1921, donde supremacistas blancos destruyeron la comunidad afroamericana de Greenwood, conocido como Wall Street Negro, porque ahí vivían familias afrodescendientes que estaban prosperando económicamente. Yo debo decir que todo lo que es como esta escena, ¿cierto? Que arranca con la escena de la masacre, lo encontré tan bien hecho y tan aterrador. Y de hecho, hay algunas cosas que muestran en esa parte que se sienten completamente... que es la realidad, como que casi se siente como que uno está viendo una suerte de documental o película histórica. En verdad está muy bien hecho. Sí, es que lo cuático es que esta masacre efectivamente ocurrió, ¿cachai? Claro. De hecho, yo cuando empecé a ver la serie y vi todo este evento, y sabiendo que Watchmen toma algunos elementos de la realidad para llevarlos a la ficción, lo primero que hice fue como googlear si esto había pasado realmente, y me fui de espalda cuando supe que realmente había pasado, porque tengo entendido que de hecho los gringos ni siquiera como es que lo pasan en el colegio, así como en las clases de historia. Es como Dios. un evento completamente ignorado por la historia. A pesar de que... es tan brígido como decir que tuvo consecuencias socioeconómicas brígidas para la gente afrodescendiente en Estados Unidos, po. Imagínate que era el Wall Street negro, ¿cachai? Los blancos vieron que los afroamericanos estaban ganando plata y decidieron cometer una masacre. ¡Qué brígido! ¡Qué brígido que no lo vean como un evento en los colegios! Ahora, debo decir que no sé si me sorprende, Connie, porque la verdad es que todas las cosas que he visto sobre los estadounidenses como que me hacen pensar que hay muchas cosas que no enseñan en sus colegios, buena. Así que no sé si me indigna, pero no sé si me sorprende. Y toda esta masacre la vemos desde la perspectiva de un niño quien junto a un bebé terminan siendo los únicos sobrevivientes del grupo que vimos al principio, que estaban escapando. Y aquí aparece una nota que será de vital importancia para toda la serie, que es Watch Over This Boy. Que a mí me encantó ese detalle, porque, claro, Watch Over This Boy podría significar como cuida a este niño, o como vigila que este niño esté bien, ¿cierto? Pero te lo colocan a ti en la pantalla y es como que el director te estuviera diciendo, mira a este niño porque va a hacer algo. Sí. Como si estás atento a la historia, por favor, como atento a lo que va a hacer este niño. Sí, exactamente. Ay, qué bien lo explicaste, buena, porque esa es la sensación precisamente. Bueno, la protagonista de la serie es Angela Avar, una detective que trabaja encubierta como Sister Night en una sociedad donde los policías usan máscaras para proteger sus identidades luego de un atentado conocido como la Noche Blanca, en la que supremacistas blancos asesinaron a varios oficiales. El principal grupo antagonista es la Séptima Caballería, una organización neonazi que ha adoptado la iconografía de Rochard como símbolo de su ideología extremista. Ya, y esto era una cosa que ahora me terminó de cerrar, porque cuando yo estaba viendo la serie, yo no entendía muy bien de dónde habían sacado como esa idea de Rochard como un extremista de derecha, como que yo entendía cosas, sabía que él tenía su diario, por supuesto, y entendí que la Séptima Caballería había leído el diario de Rochard y que por eso se habían inspirado como en eso para hacer todo su movimiento, ¿cierto? Pero yo quedé como, ¿a qué hora este weón era supremacista blanco? Pues como que no entendí esa parte. Y ahora que me dices que el weón sí era súper facho, como que me termina de cerrar eso, como, ya. Qué bueno. Mira, saberlo. Yo no creo que Rochard precisamente haya sido supremacista blanco, no, pero claro, era facho. Pero claro, era facho. Claro. Entonces, yo creo que es la distorsión finalmente de algunos personajes históricos, porque sí, personajes históricos fachos hay muchos, ¿cachai? No todos probablemente estarían de acuerdo con Trump. Pero Trump probablemente toma muchas de sus ideas y dice como no, ¿cachai? Como este es el camino.
Claro. O sea, yo pienso que es como También una tiene que ver situación... mucho con la interpretación de lo que están leyendo, ¿cachai? Es esa interpretación, y yo creo que eso se produce porque si bien no todos los fachos son supremacistas blancos, todos los supremacistas blancos son fachos. Entonces como que se da, hay espacio para que ocurra esa mala interpretación. Claro, hay espacio. Aparte esta idea que tiene Rochard, como hablamos, este sentido de la justicia, de que cualquier persona que comete un crimen tiene que morir, ¿cachai? Como, y que él es la justicia, finalmente. Entonces, Claro. como que eso cabe como anillo al dedo para los supremacistas blancos, como de, entonces nosotros vamos como a imponer la justicia por nuestros Claro. medios, así como lo hacía Rochard. Exacto. Y ese es el gran peligro de que existan vigilantes. Así es. Sí. Entonces Damon Lindelof sí entendió esa parte, ¿cachai? Y este es como el primer acierto de Damon, de que él se dio cuenta de que si existieran los vigilantes, o incluso más, si el Estado como que adoptara a los vigilantes como parte de la policía, hay un tremendo problema en eso, ¿cachai? En no conocer la identidad de quienes están detrás de la justicia. Claro. Sí, todo el sentido del mundo. Siento que este hombre entendió mejor el cómic, quizás. Sí, yo creo que sí, yo creo que lo leyó más veces y probablemente no era tan fan de los superhéroes, eso iba a entonces como decir. que probablemente eso le dio como la capacidad de decir, claro, pues sí, Rochard igual era como terrible weón. Eso. Sí, eso es. Y aquí, Chepi, es donde caleta de fanáticos de Rochard se enojaron. Pero ¿sabéis qué? Yo los entiendo, porque si tú solo ves la película, yo entiendo por qué te gusta tanto el personaje, ¿cachai? Sí, porque es un weón bacana interesante en la película y como te digo, sin conocer el cómic, yo nunca terminé de entender de dónde habían sacado esto de Rochard. O sea, me imaginé que era una cosa para hacer avanzar la narrativa también, y también supuse que habían cosas que seguramente se explicaban en el cómic que yo no sabía, pero es como, weón, del día a la noche la wea, como que es una representación súper distinta del personaje. Y eso lo hace ser más patético en la serie. Como es que cuando piensas en Rochard como un weón que quizás era supremacista blanco o facho, qué sé yo, como que es patético, po. Y usaba su mascarita, ¿cachai? Y escribía un diario, patético, po. ¿Cachai? Claro. De hecho, en el cómic incluso se te da a entender que huele mal. ¿Cachai? Como Ay, así no, de weona. tanto Alan No se Moore bañaba. como que... Claro, como que Alan Moore quería que uno sintiera una especie de desprecio por Claro, Rochard. como ¿cachai? asco. Entonces era como una especie de asco. Entonces era tanto que él olía mal incluso. ¿Cachai? ¡Qué brígido! También está Laurie Blake, que antes era conocida como Espectro de Seda, que esto no lo habíamos comentado cuando resumimos la película, pero ella estuvo involucrada románticamente tanto con Búho Nocturno como con Doctor Manhattan, lo que siempre me ha parecido interesante porque es como este dios y luego está el hombre, ¿cachai? Que Y un hombre patético, es como esa, buena. esa dicotomía. Sí. Pero la encuentro tan real por eso, weona. Sí. La encuentro tan real. Ella es muy real. De hecho, yo creo que ella es uno de mis personajes favoritos, la verdad. Uh-huh. Y ahora en la serie, ella es una mujer de más o menos 50 y tantos años que es agente del FBI y está especializada en vigilantes. Entonces ahora ella se dedica incluso como a cazar a estos vigilantes que están como por fuera de la policía, por fuera del gobierno. Ya está prohibido eso. Entonces solamente se permiten las máscaras para los policías, pero no para tu vecino Juan, que quiere salir a pegarle a los ladrones. Claro. También tenemos a la figura de Ozymandias nuevamente, también ha envejecido y está exiliado. No sabemos dónde. Como que se nos dan algunas pistas e incluso son súper ambiguas. Me encanta la ambigüedad con la que se refieren, de hecho, hacia en dónde está Ozymandias. Sí. Y digamos que está atrapado en su propio narcisismo y buscando escapar de este lugar que no tenemos claro dónde está. Y me encanta de que aquí en la serie sí te muestran que Ozymandias es derechamente narcisista. Sí. Porque el narcisismo de Ozymandias en la película se menciona, pero no se ve como algo patético.
¿cachai? En la serie, el narcisismo de Ozymandias sí se ve un poco más patético. Sí Sí. se ve como que es algo, como que está dirigiendo sus acciones y que es como algo que le falta. Es como si él tuviese un gran vacío dentro de él que necesitara llenar con la admiración del resto y que el resto, por favor, sepa que él es el responsable de la paz mundial. Sí, esa es la wea, que bien explicado, weón, porque, claro, en la película, como que cae mal, ¿cachai? Es como un personaje que evidentemente no es bueno, entonces como que uno tiene muchas opiniones sobre él, pero en la serie es derechamente patético, como que la primera vez que sale, ¿cierto? El tema que él tiene como con sus sirvientes en su casa, que hace como unas weas tan extrañas este hombre realmente, como que te da la visión de Ozymandias un poco como un viejo loco y solitario, ¿cachai? Como que todo el rato lo ves Sí. como un weón, pobre weón, ¿cachai? Es como un loquito con fondos para hacer weas muy estúpidas y así se ve. Entonces realmente mea fuera el tiesto y se nota mucho. Sí. Este weón sí que da full vibras de Elon Musk, de hecho. No Este sé es si te Elon pasa. Musk, sí, eso es Este es Elon weona. Musk. Es un loquito con plata. Porque hay weas Oh, que son weón, sí. humillantes que hace derechamente y que se nota que las quiere hacer en el fondo para... De hecho, los videos que deja, porque en algún momento te muestran que él le dejó videos al nuevo presidente de Estados Unidos. Weón, es Elon Musk. Es completamente Elon Musk porque él orquesta al que va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos y le deja un video así como, bueno, si recibiste este video es porque eres presidente. ¿Y cómo lo sé? Porque yo hice que eso fuese Claro. así, ¿cachai? ¿Y Weón. cómo lo hice? Y le muestra como todo su plan así súper alegre de que él mató a 3 millones de personas Ajá. para que pudiese salir este presidente y se pudiese seguir como la línea ideológica que él pensaba que era mejor para el país, ¿cachai? Watchmen, ¿ficción o documental? Y finalmente tenemos a Doctor Manhattan, que no sabemos dónde cresta está. No sabemos dónde está, pero toda la serie se encarga de dejarte claro que él tuvo un paso muy, muy importante en la humanidad tan grande que todavía se habla de él. Todavía hay como elementos de la cultura muy, muy relacionados con Doctor Manhattan. Todos hablan de él, pero no Sí. sabemos dónde está. Igual como que me encantan algunas partes de la trama en las que Lori, cierto espectro de seda, como que se nota que sigue como enganchada de Doctor Manhattan. Como que todo eso lo encuentro súper interesante, la verdad. Todas las trancas que ella tiene con Doctor Manhattan. Sí, es frigio. Muy Y brígido. nuevamente muy real por eso. O sea, imagínate enamorarte de un weón que es prácticamente un dios. Sí, po, que el weón. weón podría tener todas las habilidades. El weón tiene todo. Tiene todos los recursos para entenderte y hacerte Claro. feliz. Y decide no hacerlo. Claro. No, sí, el crash out de Laurie Blake es tremendamente real. Y yo la entiendo. Bueno, y otro personaje que sale en la serie es Looking Glass, cuyo nombre real es Wade Tillman, y es uno de los personajes más fascinantes de la serie. Yo diría que encuentro que este es uno de los personajes mejor hechos de la serie. Sí. Y es un oficial de policía de Tulsa que, como todos los de su departamento, oculta su identidad bajo una máscara, que en su caso es una capucha reflectante, que es lo que le da el nombre, y lo convierte en una suerte de presencia inquietante. Ahora sí debo decir que me gusta esto de que debajo de la máscara de Looking Glass hay un weón como súper normal, que hasta lo Sí. encuentro un poco parecido al actor que hacía de Rochard en la película, como un gallo flaco. Siento que full fue a propósito. De más Yo que creo sí. que full fue a propósito. Sí. De más que sí, weona. Bueno, y más adelante se nos cuenta cómo esta identidad está construida alrededor del trauma y cómo esto se relaciona directamente con las acciones de los Watchmen. Ahora, yo no sé si Looking Glass es un personaje que pertenece al cómic original o si es como una invención No. de Lindelof, básicamente. Esta fue una invención de Lindelof y yo creo que fue una invención súper, súper acertada porque como dices tú, bueno, cuando salió el tráiler y salió Looking Glass, lo primero que te hace pensar tanto la máscara como la cara del actor es que él es una especie de Rochard, ¿cierto? Pero Sí. acá en la serie, a diferencia de la película, como que Lindelof se encarga de dejarte súper claro que la máscara no es para verse cool, la máscara es para protegerse de sus traumas, ¿cachai? Como él usa la máscara derechamente para esconderse del mundo. Sí, exacto, eso es.
Ujú. Bueno, y eso es lo que podríamos como contar a modo de resumen. Yo creo que no hay que contar tanto de la serie, pero sí hablemos como de cuál fue el enfoque de Lindelof. Porque Lindelof, a diferencia de Snyder, propone un enfoque profundamente político. Acá ya como que no es sutil, ¿cachai? Como que la política no viene a ser sutil en esta serie. Y está centrado en el racismo estructural de Estados Unidos. Lindelof, en lugar de mirar al pasado como lo hizo Snyder, se centra en el presente y en una conversación que era extremadamente relevante en el año en la que salió, que fue el 2019. Sí, O sea, todavía es relevante, pero siento que el 2019 fue el año en donde había que hablar de eso. Claro, sí, porque lamentablemente esta serie pienso que siempre va a ser relevante. No creo que llegue el momento en que digamos, wow, Watchmen por fin dejó de ser como actual. Pero en el año en el que sale, esto fue meses antes de la muerte de George Floyd, que seguramente ustedes se acuerdan porque siento que fue un hecho que nos llegó a todos, en verdad. Como independiente del idioma o de la ubicación, todos supimos cuando ocurrió el fallecimiento de George Floyd y fue una cosa terrible y que puso de nuevo en boga el tema de las injusticias raciales y de la discriminación. Y de la policía involucrada en la justicia, policía. ¿cachai? Como tomando la justicia por su mano, porque Watchmen, la serie, tiene muchísima violencia policíaca. Sí. Y a mí siempre me pareció cuático de que Lindelof haya presentado esto meses antes, de que haya quedado la embarrada en Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd, que fue terriblemente injusta. Y cómo sale todo este movimiento en relación a temas raciales, ¿cierto? Bueno, no sé, lo encuentro brígido, es como casi una premonición, es casi profético. Un poco como saber que esto iba a pasar, sí, o más que profético era como, es que faltaba esto nomás, ¿cachai? Para que pasara. Claro. O sea, imagínate lo sistematizado que está toda la discriminación en Estados Unidos. O sea, digo Estados Unidos, pero pienso que igual es como una cosa internacional, la verdad. Pero piensa en lo sistemático que tiene que ser para que alguien pueda crear una obra de ficción que no es que se convierta en realidad, sino que emula cosas que pasan en la realidad, ¿cachai? Porque hubo gente a la que le pasó esto antes de George Floyd. El caso de George Floyd se convirtió en emblemático, pero esto ya había ocurrido muchas veces antes y ha seguido ocurriendo muchas veces después de la muerte de George Floyd también. Entonces, como que, en definitiva, Lindelof tomó una weá de todos los días y la hizo el catalista de su serie. Entonces, como que, no sé, muy bueno de su parte. Obvio que este hombre tenía que haber trabajado en Lost, Connie, no podía ser de otra manera. No podía ser de otra forma, sí. Claro. Bueno, lo que tienen ambas versiones de Watchmen es que plantean la pregunta, ¿está justificado sacrificar la verdad por un bien mayor? Ozymandias lo hace en ambas obras, pero las consecuencias y la lectura moral difieren bastante. Sí. ¿Qué respuesta tú le darías a esa pregunta? Porque si tú me preguntas a mí, siendo fanática de Watchmen desde muy chica, la verdad yo no sabría darte una respuesta. Como que la forma en la que me lo plantea tanto Alan Moore como Snyder, como ahora Lindelof, yo no sabría cómo juzgar las acciones de Ozymandias. Eso es lo que me pasa, porque yo me considero una persona como un poco de que el fin justifica los medios, ¿ya? Y como que yo siento que si el fin va a ser un bien generalizado, como que siento que vale la pena a veces tomar riesgos o a veces hacer cosas hasta cuestionables por eso. Pero obviamente todas las cosas tienen un límite, entonces las propuestas de Watchmen son como cosas extremas para poder llegar al bien mayor. Y eso es lo que me pasa con la película y por qué la encontré tan brillante, pues buena, porque en definitiva te propone que hay que hacer una weá terrible y mentir para que haya paz mundial, por ejemplo. Y como que si te dicen que el resultado es paz mundial, como que casi hasta parece que vale la pena, pero no puedo sacudirme tampoco la sensación de que igual estuvo mal. Entonces, no sé, mi respuesta es que no sé qué estaría dispuesta a sacrificar yo o qué hubiera hecho yo, ¿cierto? En ese escenario. Tampoco sé qué termino de sentir, porque claro, uno habla de Ozymandias como un buen villano, pero al final del día no sé tampoco si Ozymandias es derechamente un villano, porque como que la definición de villano es como un weón que quiere hacer daño, es un personaje antagonista. Ozymandias es un poco un antagonista para los Watchmen, pero no es tanto un antagonista de la humanidad per se, como que igual está intentando... Él ama a la humanidad. Él ama a la humanidad, como que está haciendo la una encuentra wea patética buena. en su... Sí. como que él dentro de su mente encuentra que los humanos son
estúpido, ¿cachai? Y él dice Claro. como, es que la solución es tan obvia. Sí, po, No se exacto, peleen. como que él desde su grandeza y de su genio, él ya sabe cómo resolverlo, entonces como que él nos está ayudando en cierta manera. Y por eso, bueno, es que es una muy buena serie. Esa es mi conclusión. Sí. Que es todo muy Es que bueno, ¿cachai? Watchmen es una muy, muy buena historia, la verdad. Es una muy Sí. buena historia de superhéroes. Por esta weá es que existen los superhéroes, weón, ¿cachai? Claro. Como siento que Watchmen es como para mí, el por qué los superhéroes en los medios, ¿cachai? En el entretenimiento deben existir, como para poder simplificarte estas discusiones y llevar Sí. estas discusiones a incluso niños. O sea, yo Watchmen lo vi por primera vez cuando tenía, no sé, como 12, 13 años, ¿cachai? Ujú. Qué loco. Yo de hecho recuerdo que me habías hablado de Watchmen algunas veces antes, como que yo en la universidad ya sabía que te gustaba Watchmen, así que entiendo perfectamente por qué te causó ese impacto, buena, porque realmente es una historia que podríamos estar circularmente discutiendo las acciones de Ozymandias todos los días y no podríamos llegar, yo creo, a una conclusión de si estuvo bien o estuvo mal, Claro. porque es muy complejo. Y siento que en ese sentido Sí. ocupa el concepto de los superhéroes a concho y te hace cuestionarte cosas, ¿cachai? En vez de verlos como estos seres como buenos y que siempre están del lado del bien, po. Esta serie te ofrece otras complejidades, encuentro yo. Ujú, claro. ¿Y cuáles son los traumas y las trabas que llevan a estas personas a querer ser superiores, ¿cachai? Como a Ujú. querer imponer un poco la idea de justicia que ellos tienen en el mundo. Y, y eso. Y eso. Así de bonito es Exacto. Watchmen. Sí, porque Watchmen no es solo una historia de superhéroes para mí, sino que siento que es una especie de radiografía, ¿cachai? O sea, Alan Moore lo presenta como una radiografía de la sociedad, así como otras historias que él ha hecho, otros cómics. La película y la serie toman caminos bastante diferentes, encuentro yo, pero ambas nos plantean lo mismo, ¿cachai? Que es el tema de que las máscaras no solamente se utilizan como para ocultar las identidades, sino que también pueden ser tremendamente ideológicas. Entonces, para mí Watchmen es también una crítica un poco a la industria de los superhéroes, en el sentido de que te dice, estas historias de superhéroes también pueden ser tremendamente ideológicas, ¿cachai? Creo que en algún momento lo hablamos, no creo que fue en una cápsula, ya, pero en algún momento hablamos de que, por ejemplo, Marvel, con algunas películas, derechamente puede ser propaganda armamentista, ¿cachai? O Exacto. puede llegar a ser como propaganda nacionalista. Sí, fue en una cápsula. Sí. Ahora lo recuerdo. Y está muy buena. Sí, creo que fue en la de Warfare, me parece Sí. mucho. Y Que no que sé tiene si, el largo de un podcast. según... Sí, weón, esa cápsula dura como 1 hora, chickens, porque nos fuimos muy en la profunda. Ese es el episodio perdido, está solo en Patreon. Sí, ese es el Snyder Cut un poco de esto. Si hubiésemos podido hablar por horas, esa wea es como la que lo continúa. Concha tu madre, totalmente. Ajá. Porque Lindelof igual te plantea esto como de nada nunca termina, ¿cachai? O sea, ya, lo que hizo Ozymandias nos trajo la paz por un rato, pero ¿realmente nos trajo la paz para siempre? No, po weón, ¿cachai? Claro. Entonces nada nunca termina realmente y tú tendrías que ver si estos años de, entre comillas, paz, porque fue paz para algunos, pero si seguimos oprimiendo a otros, las personas racializadas siguen siendo oprimidas en este mundo, si realmente valió la pena o no matar a 3 millones de personas por eso, ¿cachai? Claro. Pero igual como que uno se lo plantea, yo pienso que uno dice, bueno, pero quizás había algo de honorable en el intento, ¿cachai? Es que, por eso, nuevamente, yo pienso que es como una cosa que se puede defender eternamente de los dos lados, bueno. No Sí. siento que uno pueda decir, Ozymandias estaba equivocado. Claro, quizás Ozymandias no logra el cometido de traernos paz permanente, pero... Who can blame a girl for trying, weón? ¿Cachai? Como, God forbid, a girl has hobbies, weón. No sé. En fin, Ozymandias es otro de mis personajes favoritos. Sí. Nuevamente, encuentro que es un hombre patético. Pero es que ese es el tema. A mí me encantan los hombres patéticos como personajes. Son muy buenos personajes. Yo he salido con algunos incluso en la vida real, sí, en este podcast. Y Full son muy somos por los hombres interesantes. patéticos, sí. Dime si no lo son. Ay. Yo estoy segura que tus historias más bizarras, así como de la vida,
surgen de haber salido con un hombre patético. ¿Sí o Absolutamente. no? Y es todo un estudio de personaje, Connie, porque a mí me encantan las cosas psicológicas, ¿pues tú cachai? Claro, me encanta Como entender Sonic el conoció a porqué. Marmion. Exacto, ¿cachai? ¿Por Como qué? quiero conocer ¿Por sus qué? traumas, el porqué de esta máscara. Así me lanzo yo a mis citas, weona. Así que no me extraña que te haya gustado Watchmen por lo mismo, porque yo siento que Watchmen es para las personas que no necesariamente enganchan con Marvel, ¿cachai? O con DC, pero que sí pueden enganchar con una buena historia sobre la identidad de las personas. Ujú. Exactamente. Yo siento que Watchmen, tanto la película como la serie, me hicieron darme cuenta de que no es que a mí no me gusta el concepto de los superhéroes, que es algo que yo ya lo intuía, pero que Ujú, no tenía como evidencia, por así decirlo. Pero lo que a mí me gusta son las buenas historias y me gustan los buenos personajes y siento que lo que Marvel me ofrece muchas veces, o DC, son personajes un poco muy perfectos, un poco muy como... No sé, es que lo hemos comentado otras veces, incluso cuando hablo de anime, a veces ujú. te he comentado que a mí no me gustan esos protagonistas con una moral tan perfecta, que éticamente siempre están en lo correcto, porque eso para mí no se siente real. No me molesta que el setting sea muy ficticio, me molesta que los personajes no me parezcan gente real. Pero el Ujú. trabajo de Alan Moore como que es gente extremadamente real, quizás es gente que es incómodamente real, ¿cachai? Entonces por eso me gustó mucho y por eso cuando empecé a ver la serie dije, no, o sea, quiero también ver la película solo porque quiero como entender un poco más de esta serie, ¿cachai? Como de dónde sale, qué más puedo hacer de estos personajes, porque son personajes demasiado bien hechos, buena. Ujú, sí, y me encantó igual que Lindelof como que supo hacer envejecer a Espectro de Seda en el sentido de que, claro, esta joven que quizá era Ujú. inocente con algunas cosas, obviamente se transformó en una señora que después como que le podía sacar el rollo a todos, ¿cachai? Como obviamente Sí, se convirtió en una señora media cínica por todo sí. lo que le pasó con los Ujú. vigilantes, ¿cachai? Bueno, yo siento que Espectro de Seda es como muy mis traumas, mis chistes, weón, porque como que Sí. la weón igual hasta como que se toma a la ligera algunas cosas fuertes que le pasaron, ¿cachai? Pero ese personaje me gusta muchísimo, muchísimo en la serie. O sea, yo cuando la vi ya no pude soltar la serie, weón, porque como que la encontré fascinante, francamente. Ujú, es una señora bacán. Sí, y de hecho, ya algo que no es spoiler, porque ya contamos que que ella tuvo una relación con Doctor Manhattan, pero es que una weá que Ujú. a mí me sacó de órbita de risa en la serie es que ella tiene un dildo del Doctor Manhattan. Y yo esa weá, Ujú. cuando la vi, yo dije, weón, Espectro de Sea Y yo tan lo real. encontré normalmente grande. Sí, La verdad es no que tengo era mucha experiencia gigantesco. con dildos, pero Era una weá buena, pero es que yo lo vi y yo dije, ahora entiendo por qué ella sigue enganchada de ese hombre, pues weón. este era un hombre que se podía multiplicar para hacerte sentir placer, ¿cachai? Ella nunca va a encontrar Igual otro brígido. como ese, pues weón. Yo te entiendo No, pues tanto, Espectro weona. de Seda, weón. Yo también estaría crashing out. Pienso que a ella le hubiera encantado TTPD, weón, de la Taylor. Sí, sí, le habría encantado ese disco. Y Sí, hubiese despreciado a todos los demás, como que le hubiese caído sí, como el hoyo lover, ¿cachai? sí, Como... no, una mierda, una mierda. Ella es solamente una chica TTPD y lo escucha en secreto para que no sepan que ella escucha Taylor Ajá. Swift. Ujú. Bueno, Chopi, pasemos un poco a la... más que opiniones, porque yo siento que dimos nuestra opinión a lo largo de todo el episodio. Tu clasificación, porque hoy nos toca clasificar dos cosas, película y serie. Ajá. Bueno, partiendo por la película, yo le doy 4 Emmys porque la verdad es que me gustó muchísimo. Me gustó todo. En verdad no sé si tengo como alguna gran crítica de la película. O sea, creo que quizás las cosas que de repente me dejaban un poco marcando ocupado probablemente son cosas que los cómics la resuelven. Entonces como que le resto un Emmy un poco por eso, porque no sé si la historia me dio todo lo que pudo darme. Hay cosas como del guión que no me matan, pero todo lo que es la estética de la película, los cuadros cinematográficos, todo eso me gustó mucho, como que la cinematografía me tenía alucinando. Ahora, debo decir que yo no sabía que la película era casi como una recreación de los cuadros del cómic. Entonces como que ahora no sé si adjuntarle el crédito de las cosas que me gustaron a Zack Snyder o más bien a Alan Moore, porque Alan Moore es el que pensó en las escenas, ¿cachai? Pero sí me gustó muchísimo la película, entonces le doy un 4 de 5.
Ujú. Y lo que es la serie le doy un 4.5 de 5 porque encuentro que es genial. La serie me encantó de principio a fin, como que me tenía muy muy metida. Creo que la única cosa que me hace restarle un poco de puntaje es que siento que el mensaje a veces es un poquito on the nose, ¿cachai? Como ya Ujú. explicamos que es cero sutil. Yo no necesitaba que fuera sutil, pero me gusta cuando hay como un poco más de interpretación y siento que a veces la serie te explicaba las cosas muy en fácil, ¿cachai? Lo cual no encuentro algo malo, ¿ah? Porque Ujú. me gusta que no sea ambigua, como para que nadie pueda malinterpretar las cosas que están ahí, porque es un mensaje súper delicado. Pero eso, ese es como mi único pero A de la veces serie, era ¿cachai? reiterativo, yo creo. Sí, es un poco eso. Ujú. Pero fuera de eso, me Ujú. encantó Sí. y siento que la serie hace un súper buen trabajo de mostrarte a los vigilantes como más patéticos. De hecho, como ese one, ay, se me olvidó su nombre, Red Scare, creo. El que tiene como un buzo rojo, ¿cachai? Sí. Ya, ese Ujú. weón, derechamente, ese weón da muchas vibras de vigilante del vecindario, po, ¿cachai? Como que Sí, po. es un poco patético porque la Detención Angela Bart, ciudadana, full él. sí, exacto, ¿cachai? La Angela Bart todavía tiene una vibra bacán, ¿cachai? Como que ella es una weona que Ujú. pelea bien y cosas así. Pero Red Scare, weón, da cringe. Es como que tú verías videos suyos en Facebook y uno diría, pero ¿qué está haciendo ese hombre, weón? Bájenlo de ahí, ¿cachai? Sí, y hay otra cosa de la serie que la serie tiene, esto es súper meta, ¿cachai? Como Ujú. la serie está dentro, los personajes están viendo una serie que habla de los Minutemen, que son como los antecesores Ajá. de los Watchmen, que también cobran mucha relevancia en la historia. Y hacen como una especie de estas series que le encanta hacer a Ryan Murphy, como de American, ¿ya? Pero este es como Sí, American Superhero en lugar claro. de American Horror Story o todos los American Crime Story, creo que es la que Sí. más me recordó cuando vi eso. Y me encanta porque hay otros personajes que son como más fans de la historia y dicen, es que esa serie es una mierda. ¿Cachai? Claro. Porque eso no fue así. Y me encanta que haya podido insertar esa weá dentro de su propia serie, weón. Sí, es genial, weón. Bueno, yo a la película le doy 3,5 Emmys. Cuando era chica me gustaba mucho, mucho, pero a medida que he ido creciendo y como he ido conociendo más la historia, la verdad es que como que me cuesta perdonarle las Los dificultades cambios. de adaptación, ¿cachai? Como Mm. eh, creo que él enalteció mucho como estas figuras y no entendió qué estaba mostrando, pero no por qué lo estaba Ujú. mostrando, ¿cachai? Totalmente de Porque había acuerdo. obviamente una crítica política y social en la creación de Alan Moore. Y esta adaptación, al igual que muchas adaptaciones que se han hecho de cosas de Alan Moore, lamentablemente, borran casi por completo la ideología política de este Claro. hombre. Y siento que hay algo ahí, ¿cachai? Que no me gusta. Y a la Mm. serie le doy 4,5 Emmys porque siento que es una serie que no puede sobrevivir por sí sola si es que no conoces algo de Watchmen, Eso ¿cachai? es Siento que muy depende cierto. mucho. Ujú. Depende mucho de que tú sepas al Sí. menos que algo de los personajes de De hecho, Watchmen. pienso que este capítulo del podcast actúa como una buena base para llegar a ver la serie. Como que si no quieren ver la película o Ujú. leer el cómic, con esto ya podrían ir a verla. Pero es verdad lo que dice la Connie, porque a mí me pareció difícil ver la serie sin saber más. Porque si bien vi los resúmenes y tú me has explicado cosas como que igual hay weas que realmente uno no sabe qué está viendo a ratos si no conoces el mundo de Watchmen y que me imagino que hay muchas cosas Ujú. que a mí probablemente se me escaparon, ¿cachai? Siento que eso no arruina necesariamente la experiencia de ver la serie, pero la experiencia va a ser más enriquecedora si sabes bien qué estás viendo, po. Ujú. Sí. Y quizás eso es otro punto que sí le doy a la película. La película sobrevive por sí sola. No Sí, necesitas conectarla con nada. eso sí. Pero De hecho, la serie no sobrevive sola. eso es buena. Y yo de hecho diría que nuestra diferencia en puntaje de por qué yo le doy más a la película es porque yo no conozco el cómic. Entonces, para mí la película como una weá standalone me gustó mucho. Y de hecho debatí harto si me gustó más la película o la serie. Como que no estoy segura. Hay como que el guión me gusta más en la serie, pero de repente es que la película es bacán, weón. La película No, es sí es bacán, buena. ¿cachai? Como que claro, no cumple el cometido de Alan Moore, como que se pasa un poco el mensaje original por la raja, pero es una gran película. Entonces, si no han visto nada más de Watchmen, la weá es fabulosa.
Claro, como si no te importa realmente cuáles eran las opiniones políticas de Alan Moore. Y igual esto te deja igual un lo mensaje, pasé bien, ¿cachai? bueno. Claro. Sí. Y en todo caso, igual te deja como este desafío, ¿cierto? Esta pregunta que finalmente dejan todas las adaptaciones de Watchmen es de si lo que estaba haciendo Ozymandias estaba bien o mal, ¿cachai? Claro, exacto. Ujú. Yo creo que lo podemos dejar hasta ahí, Chopi. Muchas gracias por este regalo de cumpleaños. Por supuesto, gracias a ti por escoger una recomendación tan buena, porque obviamente la naturaleza del episodio de cumpleaños es que no necesariamente tiene que gustar la otra persona porque es tu día y escoges lo que tú quieras, pero en verdad tu elección este año estuvo, pero es que 10 de 10, bueno, me fascinó cada segundo. Ujú. Sí, y siento que es algo que tú no hubieses visto si es que no hubiese sido mi cumpleaños. Sí, absolutamente, absolutamente. Este ha sido para mí como el mes de ver cosas que no hubiera visto por mi cuenta, pero que gente en mi vida me esforzó a verlas y en verdad estaban bacanes, pues bueno. Así que estoy Es amando. cuático llegar a eso, como darte cuenta de que algo que te recomendaron mucho y tú como que tuviste tus resistencias, ¿cachai? Y resultó ser bueno. Es que yo soy O sea, como tenía algo muy... para ti, ¿cachai? Yo soy muy viejito conservador en el sentido de que no, a mí no me gusta esto y no van a hacer que me guste esto. Y después me lo muestran y era como ya, bueno, en verdad sí estaba bueno ya. Claro. Es que quizás es un poco lo que a mí me pasaba con el terror hace algunos años. Yo no veo nada de terror porque ¿a quién le gusta asustarse Claro. de gusto? ¿Quién querría sufrir Pero- a propósito? Claro, ¿quién querría sufrir a propósito, cachai? Pero cada género, incluso los géneros que pudiese haber más prejuicios alrededor de ellos, pueden tener una joyita, ¿cachai? Pueden tener Sí. algo que te guste. Qué wholesome este mes, hueona. Como que estamos muy Ajá. wholesome todas. Me gusta. Yo viendo Barbarian, tú viendo Star Wars y Watchmen. Sí, estoy amando. Bueno, chicas, lo dejamos hasta acá. Entonces recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok, en donde nos encuentran siempre con el nombre Mi Vida en Series. Además, recuerden seguirnos en Spotify o YouTube, dependiendo de dónde nos estén escuchando, para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo episodio. Y si quieren saber más sobre Alan Moore y por qué odia muchísimo las adaptaciones de su trabajo y todos los dramas que ha tenido, los invito a suscribirse en Patreon, donde la Connie hizo una cápsula explicándome todo ese drama que estaba fascinante, bueno. Estaba genuinamente fascinante. Sí. Sí. Ustedes piensan que es malo lo que le pasó a Alan Moore con las adaptaciones, pero es porque no han escuchado lo que le pasó específicamente con DC Comics. Sí, realmente es una cosa tremenda. Así que eso. Y también creo que ese es el mejor regalo de cumpleaños que le pueden dar a la Connie. Suscribirse en Patreon. Sí, dinero. Gracias. Dinero. Claro. Si nos escuchan en Spotify, recuerden darnos 5 estrellitas. Y si nos escuchas por YouTube, nos dejas un like. Y en cualquiera nos dejas un comentario. Sigue discutiendo con nosotras. ¿Qué te pareció Ozymandias? ¿Qué te pareció esa decisión? ¿Sabéis que de hecho hay que recordar, y lo voy a dejar acá grabado, hay que dejar en el poll la pregunta? ¿Qué habrías Sí. hecho tú en el lugar de Ozymandias? Esa es una gran Así como- pregunta. O si lo defiendes, ¿cachai? Como, no, Ozymandias tenía razón, Eso. no lo sé, o derechamente sientes que es Voten un criminal. cómodamente porque es una votación anónima. No vamos a saber qué escogieron, así que no los vamos a Ajá. juzgar. Exacto. Bueno, y eso sería todo. Adiós. Bye.